Tres consejos que Pablo da a su iglesia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Y estoy seguro que cuando leamos este pasaje bíblico, usted lo va a recordar porque es un pasaje muy conocido. Y si no lo recuerda, si no lo conoce, bueno, es uno de esos pasajes que tiene que recordar y tiene que conocer. Por eso es bueno subrayar, marcar su Biblia, tenerlo allí presente. Cuando usted esté en medio de una necesidad y quiere abrir su Biblia, comúnmente va a ir a encontrar aquellos pasajes que usted ha marcado, que usted ha subrayado, que usted le hizo una línea. Si usted nunca marcó su Biblia y nunca leyó su Biblia, cuando abra su Biblia no va a encontrar nada, va a encontrar solo letras. Y por la misericordia de Dios, bueno, va a encontrar algo que le pueda ayudar. Pero la Biblia dice que la obra del Espíritu Santo es recordarnos todas las cosas. O sea que lo que el Espíritu Santo ha de hacer en su vida y en mi vida es recordar. Y para que usted recuerde algo, primero lo tiene que haber aprendido, lo tiene que haber vivido, lo tiene que haber experimentado. Y después entonces el Espíritu Santo le recuerda, le trae a la memoria esto y usted se fortalece por la obra del Señor. Pero si usted no tiene nada en su mente, el Espíritu Santo va a buscar y buscar y buscar y decir, a ver, ¿qué le puedo recordar? Y por la misericordia de Dios nos debe guiar después a que tengamos una primera experiencia con el Señor. Por eso es importante marcar su Biblia. Y no es solo un hecho de marcarlo, sino de saber que cuando uno le hace una marca es porque hizo una marca también en su corazón. Porque es algo que quedó grabado en usted. Y este pasaje que vamos a meditar es uno de ellos. ¿Ya lo tienen? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Alguien que se ponga de pie y lo lea bien fuerte. Así como con voz de arcángel, trompeta, algo así. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Ahí, hermana Grisel. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¿Lo conocía el pasaje? Sí. Si no, subrayenlo, márquenlo. Y si no, quizá lo conocía en otra versión. Usted márquelo porque va a estar bien. En este pasaje bíblico encontramos tres consejos que el apóstol Pablo está dando. Pero para poder entender mejor estos consejos, hay que entender el contexto en el cual Pablo está escribiendo. En primer lugar, esta es una carta a la iglesia, así que hay que entenderlo desde ese contexto. No es una carta personal a una persona específica, como las hay también en la Biblia, aquella carta que le escribe a Timoteo, a Tito, son cartas personales. Así que no solamente en esta época de la historia de la humanidad la gente entra a Facebook para chusmear lo que le pasa al otro, sino que también al leer la Biblia podemos encontrar aquellas cartas personales que el apóstol Pablo le escribía a sus consiervos, aquellos que estaban también trabajando en la obra del Señor. Y es una bendición porque dice que toda la Escritura es inspirada por el Señor. Y por esa razón puede llegar a nosotros como algo de inspiración de Dios, como algo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Por eso esta carta está dirigida a la iglesia. En la iglesia, nosotros como iglesia que tenemos que entender estos consejos. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba dando sus primeros pasos. Como cristianos estaban dando sus primeros pasos. Estaban inmersos en una sociedad donde era todo lo contrario a lo que el cristianismo enseñaba, todo lo contrario a lo que el cristianismo estaba haciendo en sus vidas. Por eso también le era muy difícil vivir y experimentar en sus vidas, vivir el Evangelio. Porque habían sido preparados por muchos años, envueltos en su propia cultura, en la cual
con el cuerpo puedo hacer lo que quiera. Total, no sirve para nada. Lo importante es el alma. Lo importante es lo que yo haga con el alma, con el espíritu, pero con el cuerpo puedo hacer lo que quiero. Y justamente esta carta también está enseñándoles a esta iglesia de Corinto que debemos con nuestros cuerpos presentarnos delante de Dios puros, glorificando a Dios. Nuestra relación con el Señor no es una relación solo de espíritu a espíritu, sino que todo nuestro ser debe glorificar al Señor. Por eso es necesario que como cuerpos puros glorifiquemos al Señor. Y por eso habla también de las relaciones. Habla de las relaciones matrimoniales, habla de las relaciones cómo deben ser dentro de la iglesia, entre un hermano y otro hermano. Por eso habla también de los dones espirituales. Justamente es esta carta, la primera carta de los Corintios, la que habla más abundantemente acerca de los dones espirituales. Y dentro de los dones espirituales habla de la supremacía del amor. Primera de Corintios 13, quizás es el pasaje más conocido, y está inmerso entre el 12 y el 14 que hablan todos acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es algo para edificar la iglesia y que los dones deben estar basados en el amor. La supremacía del amor por sobre todas las cosas. Por eso Pablo decía, aunque yo hable las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, no sirve de nada. Aunque yo haga el mejor de los servicios, si no lo hago por amor, no sirve de nada. Aunque yo entregue todo mi dinero, dice, a los pobres, si no tengo amor, no sirve para nada. Todas nuestras relaciones deben estar basadas en el amor y se van a sostener en el amor. Por eso también el mismo Pablo dice que debemos usar el entendimiento en todas las cosas. Usar nuestros cuerpos y usar también el entendimiento. Por eso dice, oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Somos seres razonables. Bueno, tendríamos que hacer el esfuerzo de parecer que usamos la razón. Esa es la diferencia que tenemos con los animales. Por eso a veces uno dice, bueno, ya lo entendieron, lo dejamos ahí y pasamos al otro punto. Debemos orar con el entendimiento. Debemos saber lo que estamos diciendo. Por eso Pablo también en esa carta y en otras repite una y otra vez. Si no somos conscientes de lo que estamos haciendo, ¿cómo podemos decir amén? ¿Cómo podemos decir así sea? Porque cuando oramos todos y estamos todos unánimes, tenemos que entender lo que está pasando. Usar el entendimiento. Y Pablo también convoca aquí a la iglesia a que siga pensando en esto que tiene que ver con la resurrección. Dice, no ignoren acerca de la resurrección. Porque justamente si uno mira toda la línea de esta carta, está enseñando acerca del cuerpo. Así como desechaban el cuerpo, y Pablo le dice, tienen que presentarse puros, también tienen que ser conscientes que la resurrección es algo verdadero. Sin resurrección, dice, es vana nuestra fe. Sin resurrección es vana nuestra predicación. Sin resurrección es vana nuestra esperanza, nuestra confianza. Si no hay resurrección, ¿para qué estamos aquí? No tiene sentido. Por eso Pablo le está diciendo, Cristo ha resucitado y todo depende del poder de su resurrección. Nuestras propias vidas, nuestras propias relaciones, lo que hagamos, lo que digamos, van a estar basadas en la resurrección de Cristo Jesús y en el trato de amor de los unos con los otros. Por eso, en ese contexto, Pablo está escribiendo estos versículos que leíamos recién. Porque tenían miedo. ¿Y qué va a pasar en la resurrección? Con esto y con lo otro. Y Pablo dice, tengamos confianza. Versículo 57. ¿Lo tienen? El versículo anterior. ¿Qué dice el 57? Que tengamos confianza porque Cristo nos da la victoria.
Nosotros solos no podemos conseguir la victoria. Es Cristo quien nos da la victoria. Y con esa seguridad de que Cristo nos da las victorias, entonces vienen estos 3 consejos a la iglesia. El primero de ellos dice estar firmes y constantes. Ese es el primer consejo. Firmes y constantes. Pero antes de entrar a hablar de los consejos, quisiera hacer una pregunta. ¿Le gusta recibir consejos? A ver, ¿cuándo? Menos, ¿no? Depende de quién me los da. La verdad es que la gran mayoría de veces estamos más dispuestos a dar un consejo que a recibirlo. Porque aquel que da un consejo, de alguna manera está mostrando de que está sabiendo lo que está haciendo, de alguna manera como que puede ayudar, de alguna manera es un poquitito más que el otro, porque el que da, ¿sí?, ayuda al pobrecito que no sabe, ¿no? Entonces, el que recibe, ¿quién es este? ¿Qué se cree? Pero la verdad es que todos necesitamos recibir consejos. Todos en algún momento de nuestras vidas necesitamos pedir un consejo. Necesitamos acercarnos a alguien y decir, ¿me puedes aconsejar en esto? Es difícil, pero hay que superar esa línea, hay que superar esa barrera. El punto es, ¿a quién le vamos a pedir consejo? ¿Quiénes son personas correctas para pedirle consejo? ¿Tienen sus boletines allí en sus manos? En la parte de atrás hablamos un poquitito acerca del consejo, allí donde está la sal de la vida, en la meditación de cada día. Allí hablamos de los consejos. Y quisiera marcar en la última parte, ahí como para llenar ahí unas hojitas, unas líneas, tener presente esto. Hay 2 cosas que son seguras, que nos van a llevar a un desastre. 2 cosas seguras. Es el segundo, 2 caminos seguros al desastre. El primero es no tomar consejo de nadie. Eso nos va a llevar a un desastre. No tomar consejo de nadie nos va a llevar a un desastre. Pero también lo otro, tomar consejo de todos. Así que, si usted agarra uno de esos caminos, le va a llevar al desastre. Si usted agarra el otro, le va a llevar al desastre. Y si agarran los dos, es muy probable que también le lleve al desastre. Por eso el punto es, ¿a quién le pedimos consejos? ¿Quién está en capacidad de darnos un consejo? Y yo pongo allí solamente 3 ejemplos de personas a las cuales podemos acercarnos, que son personas correctas para pedirle un consejo. Una de ellas son personas que tienen éxito y experiencia en el área en el que usted está necesitando ayuda. ¿Usted está necesitando ayuda en algo? ¿Quiero comprar una casa? Bueno, ¿a quién le va a pedir un consejo? Seguramente a alguien que tenga éxito y experiencia, que al menos compró una casa y que la compró y le va bien, la está pagando y en eso va, le está yendo bien. Bueno, esa es una persona a la cual uno puede pedirle un consejo. ¿Quiere pedirle un consejo acerca de, bueno, me voy a casar? Bueno, pregúntele a quién. ¿A alguien que nunca se casó? Le van a dar más excelente consejo. O sea, tiene que saber, o sea, en el área que usted necesita ayuda, tiene que buscar personas que tengan éxito y experiencia en esa área. ¿Quiere preguntar acerca de finanzas? No venga acá, vaya a otras personas. Por eso tenemos que tener nuestros ojos bien abiertos y saber distinguir, discernir quiénes son personas correctas para pedir un consejo. Otra característica que tienen que ser personas que tienen un amor incondicional
por usted. Un amor incondicional que los van a amar siempre. Esas personas son personas correctas para dar un consejo. ¿Por qué? Porque le van a amar siempre. No importa lo que usted decida o no decida, el paso que dé o no dé, le van a seguir amando. ¿Por qué? Porque hay un amor incondicional. La mayoría de las veces, las personas que aman incondicionalmente son los padres. A veces queremos darle un garrotazo por la cabeza a nuestros hijos, pero lo amamos. Y si le damos, como dice, porque le queremos. Y dice, no me ames tanto, no me ames tanto. Pero es un amor incondicional. Uno ama a los hijos. Se equivocan, y los padres, ¿qué hacen? Siguen amando. Entonces, un amor incondicional. Pero también uno puede encontrar este amor incondicional en otras personas, que no necesariamente sean los padres. Pero los padres son un buen consejero, son personas correctas que nos pueden ayudar. Y una tercera característica que pongo allí, son personas que no tienen nada que ganar en su elección. Si tiene algo que ganar, no es buen consejero. Por ejemplo, si usted le va a pedir consejo a aquel que le va a vender su casa y le va a pedir consejo si le conviene esa casa, ¿qué le va a decir? Seguro, la mejor, no existe casa. ¿Por qué? Porque tiene algo que ganar. No es, por más honesta que sea la persona, por más que usted conozca a la persona, si tiene algo que ganar en el consejo, no es buen consejero. Entonces también saber aplicar en esto. Así que ahí les doy 3 características como para ver quiénes son buenos consejeros. Y creo que el apóstol Pablo, cuando le está escribiendo a los Corintios, lo ama con un amor incondicional. Y si habla justamente acerca de la fe, la firmeza, es porque él está caminando ese camino y puede dar estos consejos. Y no tiene nada que ganar o perder por lo que haga, por la decisión que tome. Pablo sí cuenta en todas sus cartas el que sufre, tiene dolores de parto, dice, por las iglesias. Por eso espera que las iglesias salgamos adelante, pero él ha de seguir adelante en su propia decisión. Por eso estos 3 consejos que Pablo da a la iglesia de Corinto son 3 consejos que podemos y debemos agarrar como iglesia, y cada uno de nosotros de manera personal nos van a ser muy, muy útil. El primero de estos consejos es: estad firmes y constantes. No hay nada más importante en el Evangelio del Señor que la firmeza en la fe y la constancia en la vida cristiana. El pasaje dice firmes y constantes, pero si miramos toda la carta nos vamos a dar cuenta que es firmeza en la fe y constancia en la vida cristiana. Debemos estar firmes en la fe y ser constantes. Así como la vía de un tren, así que tiene dos vías. Así debe moverse nuestra vida, en la firmeza de la fe y en la constancia, porque podemos ser firmes e inconstantes y de nada nos sirve la firmeza. Pero podemos ser constantes en algo que no está firme y nos vamos a estar enterrando más y más, una y otra vez. Por eso es necesaria ambas cosas, firmes y constantes, firmes en la fe, constantes en la vida cristiana. Y la Biblia nos muestra cómo viven aquellos que no se afirman en la fe. Hay una carta muy pequeñita que está al final de sus Biblias. La escribe Judas, que no es Judas Iscariote, sino que es Judas, un medio hermano del Señor. Y él escribe esta carta. Y es muy interesante estos versículos que habla acerca de los que no se afirman en la fe. Tiene un solo capítulo, así que vamos a ver 3 de los versículos. Versículo 12, versículo 13 y versículo
16. Estas son las características de aquellos que no se afirman en la fe. Yo voy a leer una versión que se llama la Nueva Traducción Viviente, que me parece muy práctica de entender. Dice: cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, parece como que nos está hablando a nosotros, ¿no? Judas, versículo 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Versículo 16. Estos individuos, los que no son firmes en la fe, dice, son rezongones, se quejan de todo y viven solo para satisfacer sus deseos. Son fanfarrones que se jactan de sí mismos y adulan a otros para conseguir lo que quieren. ¿Conoce a alguien así? ¿Conoce a alguien o se autoconoce? Nos miramos en un espejo. Así dice Judas que vive aquel que no es firme en la fe. Como nubes, dice que no traen agua. El propósito de la nube es que riegue, que refresque, que dé agua, pero es nube que no dan agua, árboles que no dan fruto. Lo único que hacen, dice, como olas, que dan espuma, pero no cumplen para nada. Y cuando empieza a hablar de características como rezongones, conoce gente que se queja de todo, que no hay nada que le viene bien. Si el Señor le contesta lo que le pidió, está enojado. Y si no le contesta, está enojado. Y uno dice, ni una ni con otra tiene razón. ¿Por qué? Porque ya son rezongones de naturaleza. Nada le viene bien, nada le cae bien. Y si lo único que hacen, dice, es viven para satisfacer sus deseos. Esa es una característica de alguien que no está firme en la fe. Piensa solamente en uno. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Y por más que sea constante en sus metas, son muy personales, muy egoístas. Tienen que ver solamente con uno. Por eso, como decíamos, la carta, este consejo que Pablo está dando, es a la iglesia, cómo debemos vivir como iglesia, firmes en la fe. Si alguna de estas características están en nuestras vidas, quizás la manera de salir y solucionar esos problemas es afirmarse en la fe. Afirmarse en la fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Uno está firme en la fe? O uno puede decir, bueno, mi fe en el Señor está segura, pero está totalmente alejada de mí. Yo no estoy firme en la fe. Por eso Jesús daba esa parábola de construir la casa sobre la roca, sobre algo firme. ¿Por qué? Porque no se ha de mover cuando uno está afirmado en la fe. Cuando uno puede estar seguro y confiado, pero porque está firme en la fe. Y la segunda parte de este primer consejo es siendo constantes en la vida cristiana, caminando siempre hacia adelante. Hay una canción infantil que dice dar un pasito para adelante y dos para atrás. En distintos países lo llaman con distintos nombres, pero el mensaje de la canción es la misma. Un paso para adelante y dos para atrás. ¿A dónde llega el que da un paso para adelante y dos para atrás?
para atrás nomás. Para atrás, nunca va para adelante. Aunque de vez en cuando cree que avanza, da 1 y 2 para atrás, en realidad nunca avanzó. Está caminando más para atrás que para adelante. Debemos ser constantes en la vida cristiana. Debe ser algo que caracteriza nuestras vidas. Y también hay un pasaje bíblico que nos habla acerca de la constancia en la vida cristiana. Santiago, otro medio hermano del Señor Jesús, que escribe, Santiago capítulo 1, versículos del 5 al 8. Dice así: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, y no les reprenderá por pedirle. No nos va a decir nada por pedirle sabiduría. Dice, cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Inestables en todo lo que hacen. El inestable en todo lo que hace no consigue nada. Y dice Santiago que ni debería esperar tampoco que Dios haga algo por ellos. ¿Por qué? Porque son inestables en todo lo que hacen. Son fuertes estas palabras. Pero es lo que la Biblia nos enseña. ¿Queremos caminar hacia adelante? Bueno, debemos ser firmes en la fe, constantes en la vida cristiana. A veces, como esa canción de un pasito para adelante o un pasito y 2 pasitos para atrás, hay otros que dan un pasito arriba de un camino y 2 pasitos abajo del otro, y estoy y no estoy, y soy y no soy, y hoy estoy feliz y hoy estoy infeliz. Un adolescente se caracteriza por estas situaciones de la vida. Un día está en la punta y otro día está en el piso. Y no es otro día, a los 5 minutos está en el piso. De la gloria al infierno, a sentirse amado, a sentirse rechazado. Bueno, esa es la vida de un adolescente, pero porque el adolescente por naturaleza propia es inconstante. ¿Por qué? Porque está pasando un proceso en el cual va a ir afirmando su vida. Pero muchas veces nosotros ya no somos adolescentes. Y en la vida espiritual ya no somos adolescentes, pero vivimos y actuamos como adolescentes o como niños. Por eso el consejo que Pablo da a la iglesia es: sean firmes en la fe, sean constantes en la vida cristiana. Dígame si usted no encuentra, más allá de las cuestiones de la vida espiritual, si lo podríamos separar, no encuentra excelentes resultados cuando usted en cualquier cosa es firme y constante. Sí es. Usted en el trabajo es firme y constante, seguramente que va a avanzar. Aunque no sea excelente, como me dijo un pastor una vez, yo no falté nunca a la escuela y por eso me hacían pasar de grado. Aunque sea por eso, ¿no? Como era constante, día yo me digo, este se merece. ¿Por qué? Por ser constante. Y a veces nosotros con el Señor también, por ser firmes y constantes, el Señor dice, bueno, es medio bruto, pero es firme y es constante. Pero lo peor es justamente cuando uno se cree firme y por esa razón tampoco es inconstante. Por eso Pablo dice, aquel que se crea estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque justamente aquel que se cree que no necesita otras cosas es el que va a dar con seguridad un paso en falso. Sea firme y constante.
La constancia es lo que nos hace crecer, que es el segundo consejo que encontramos en este pasaje bíblico. Dice, creciendo en la obra del Señor siempre. El primer consejo, firmes y constantes. El segundo consejo, creciendo en la obra del Señor siempre. Otras versiones dicen progresando, aumentando, abundando, sobresaliendo. Todo eso es lo que debemos hacer en la obra del Señor. Progresando en la obra del Señor, aumentando el trabajo en la obra del Señor, abundando en el trabajo del Señor, sobresaliendo en la obra del Señor. Este es el verdadero secreto de la estabilidad, el estar creciendo siempre. Pregúntele a un economista cómo se mantiene una economía en crecimiento, o cuando una economía es estable, cuando crece. Cuando deja de crecer, se vino abajo. No importa si crece mucho o crece poco, tiene que ir creciendo. Por supuesto que si crece mucho va a estar mejor, pero si crece poco, esa es la seguridad de mantenerse estable y de seguir hacia adelante. Debemos estar creciendo en el Señor siempre. No hoy crezco, mañana no. Hoy crezco, mañana 2 pasitos. Fíjense cómo está todo enganchado, firme, constante, creciendo en el Señor siempre. Cuando algo no crece, es porque está estancado. Y el agua estancada se pudre. El agua estancada huele mal. El problema es que el agua estancada no se da cuenta que huele mal. No se da cuenta que está podrida. Los que se dan cuenta son los que están alrededor. Acá hay algo que anda mal. Y otra vez, como cuando uno entra al cuarto de un adolescente. Acá hay algo. Algo, no todo estaba. Gracias a Dios yo no tengo hijos adolescentes, entonces no hablo de ninguna de ellas. Las otras se sienten también como capaz que... Creciendo en la obra del Señor siempre. Hermanos, no nos estanquemos, no nos detengamos. Usted siga creciendo en el Señor siempre. Esto es un proceso. Esto es algo constante. Esto es algo continuo. Esto no es algo que en un momento se inició y ya está, sino que en un momento se inició y ha de ser constante, continuo. Por eso digo, es un proceso hacia una meta que está totalmente definida. La meta de lo que el Señor quiere hacer en nosotros es que seamos como Cristo. ¿Hasta dónde el Señor nos quiere hacer crecer? Hasta que seamos como Cristo, hasta que nuestro carácter sea el carácter de Cristo, hasta que seamos semejantes a Él, no a que avancemos un poquito. Esa es la meta definida. Muchos tendremos mucho todavía por crecer, otros quizás tengan menos por crecer. El apóstol Pablo decía aún, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta hasta alcanzar. ¿Cuál es el llamado del Señor? Ser semejantes a Cristo. Busque este pasaje bíblico, por favor, Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículos 13 al 15. Así escribe Pablo, dice, ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es
la iglesia. Estad firmes, constantes, creciendo en el Señor siempre. Y el tercer consejo que da el apóstol Pablo en este versículo es sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Satanás va a ser el primero que le va a hacer creer a usted que el trabajo con el Señor, el trabajo para el Señor, no sirve para nada, que usted está perdiendo el tiempo, que usted está ahí gastando su vida, que usted está perdiendo las oportunidades que la vida y que el mundo le da. Pero nosotros sabemos que no es así. Aquel que está firme y constante en el Señor sabe que el trabajo en el Señor no es en vano. Vale la pena trabajar y crecer con y para el Señor. La Biblia dice que el cristiano es sal, es luz. Es la manera en la que debemos vivir todos los días. Hay que animarse, hay que esforzarse en el Señor siempre, siempre. Hay muchos pasajes bíblicos que nos recuerdan una y otra vez acerca de que el trabajo del Señor no es en vano. ¿Se acuerdan esa parábola que Jesús contaba? Que había unos trabajadores en la plaza esperando que venga alguien a contratarlos a trabajar. Y llega el primero y se lleva a un grupo. Y los otros se quedaron ahí y bueno, no había trabajo para todos, así que se llevó a algunos. Pero después, a una determinada hora, volvió el mismo contratista, miró a los que estaban todavía esperando en la plaza y se llevó a trabajar a la viña. Y así dice que hasta la última hora, cuando ya todo el mundo se fue a la casa porque dice, ya no sirve, ¿para qué? Ya no vale la pena. Había algunos que se quedaron allí esperando. Y aquellos que fueron firmes y constantes, lo agarró, dice el señor de la viña, y se lo llevó también a trabajar, y trabajaron, y llegó el momento del pago, y empezó por los que entraron último, por este que una sola hora del día. Entonces cuando va, le pagan por lo que habían convenido. Así que el primero que entró a trabajar tempranito dijo, si a este le pagan eso, ya empezó a hacer cálculos. Y cuando llegó y le pagan, se enojó. ¿Por qué? Porque le pagaron lo mismo. Y nosotros diríamos, ¡qué injusticia! Nosotros nos saldría allí nuestro lado izquierdo de cada uno nuestro. Y diría, ¡qué injusticia! Pero el Señor dice, no es este el trato que hicimos, no es este el arreglo. Es su amor y su justicia la que va a prevalecer. Y su justicia no es injusta. Nuestra justicia tiene muchos agujeros, muchas zonas grises. Nuestra justicia de vez en cuando abre medio ojo, cierra el otro. Y si no, miremos nuestras propias leyes. Por eso, el trabajo en el Señor no es en vano. Aquellos que querían seguir a Jesús, Jesús le dijo, porque Pedro, miren, nosotros dejamos casa, dejamos familia, todo por seguirte. Y Jesús le dijo, te aseguro que aquellos que hayan dejado casa, familia, terreno, recibirán 100 veces más lo que han dejado. El trabajo en el Señor no es en vano. No importa si es mucho, es poco, el Señor no deja a nadie sin su pago, que en realidad es un regalo que el Señor nos da, un regalo que el Señor nos ofrece. Otra carta de Pablo dice, hacerlo todo como para el Señor, todo lo que hagamos como para el Señor. El trato en tu familia como para el Señor, el trabajo en tu trabajo como para el Señor, las relaciones con tus vecinos como para el Señor. Todo lo que hagamos como para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor no es deudor de nadie.
Dice el proverbio que cuando uno le presta al pobre, se lo está dando al Señor. Dice, y el Señor no le debe a nadie. Así que cualquier acción que tú hagas, puedes tener la plena seguridad que el trabajo en el Señor no es en vano. Muchas veces va a venir a tu mente porque el enemigo va a estar poniendo esto una y otra vez. No vale la pena, no vale la pena el esfuerzo, no vale la pena hacerlo. ¿Para qué? ¿Quién me mira? ¿Quién me lo agradece? Va a venir una lluvia de cosas. Pero el consejo que Pablo da es, el trabajo en el Señor no es en vano. ¿Y qué necesitamos saber los creyentes? Dice, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, que podamos tomar estos consejos de alguien que sabe dar consejos. El apóstol Pablo así escribió a esta iglesia y así nos describe el día de hoy. Estad firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría, pidámosela a Él, porque Él quiere darnos sabiduría siempre, en todo momento. Que el Señor nos bendiga.